Estamos listos para conversar con Eugenio Tironi. Muchas gracias por acompañarnos. No, yo creo que gracias. no necesitas mucha presentación con tu larga trayectoria. Vamos a mostrar de inmediato, autor además de este libro. Ahí está, El Desborde. ¿A qué cámara? A ver, ahí. El Desborde, Eugenio Tironi, que es el concepto con el cual haces una revisión del no solo del estallido en sí, sino que de la previa también y de los aprendizajes que se pueden sacar cuando estamos en medio además de este desborde. Antes de empezar a hablar del por qué, me gustaría que explicaras un poco por qué elegiste este concepto de desborde. No será por Mario Desbordes, digamos, pero podría ser ha tenido un rol relevante. Muy relevante, y él ha tenido algo de desborde, que es cruzar el río y los puentes y abrir cauces nuevos. Pero más allá de Mario Desbordes. Más allá de Mario Desbordes, es ¿Por qué porque desborde? es una noción que tiene como tiene cierta tradición en la academia y que se refiere a fenómenos que se arrancan del control de sus creadores. Y por eso ocupo bastante el ejemplo de Chernobyl. O sea, de sistemas que parecían perfectos, que habían creado un oasis. Casi un mito en torno a su perfección, dices tú, en el caso de Chernobyl. Exactamente, como hay un cierto tabú que son el sistema nuclear intocable, ruso, incuestionable, perfecto. la ingeniería nuclear soviética. En este caso era la obra de Chicago Boys o de Jaime Guzmán, y en general de todos la elite dirigente de Chile en 40 años, que había construido un modelo que había permitido a Chile convertirse en un oasis, y que de pronto estalla, de pronto se adquiere vía propia, de pronto es irreconocible, de pronto se convierte en una amenaza, de pronto aquellos que eran los beneficiados se rebelan, y las señales previas de alarma, los sensores al parecer no funcionaron, porque todos quedamos perplejos, todo el mundo quedó desconcertado. Tú dices, los beneficiados también se vuelven en contra, pero hay muchos también que estaban fuera, y en ese sentido quiero recoger una idea que no es mía, es de Alejandro Aravena, el arquitecto, que él decía: también es bien triste que Oasis haya sido lo que queríamos ser, porque el Oasis está rodeado de desierto. Entonces, ya sea Oasis de un país, que está muy bien, es un oasis, pero rodeado de un desierto, o sea, entre otros está muy mal, o bien ciertos oasis dentro de un país con gente que va desde el desierto al oasis todos los días. Es bien triste querer ser un oasis. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que esa sea la metáfora y símbolo del éxito, es bien pero triste. es muy ilustrativa, y también nos vuelve a lo que fue ese sueño también soviético. Esto era el oasis del comunismo en un mar borrascoso del capitalismo. Y además tiene otra connotación que yo creo que yo lo miro autocríticamente, ¿no? Y es que nosotros construimos como un sistema, un modelo basado en la idea del mérito, basado en el esfuerzo individual, basado en las soluciones individuales, y al que no calzaba, al que no entraba, estaba condenado a ser calificado como fracasado, como incompetente. Y yo creo que se fue creando una suerte de coalición de frustración, de sensación de fracaso, que yo creo que estuvo en la base, y sigue estando un poco en la base de las fuerzas que se alzaron contra el sistema. Yo te voy a preguntar la primera de las preguntas que tú te haces: ¿por qué lo que parecía normal se volvió intolerable? Pero ya que tú mencionas ese modelo, que tú también dices, lo que permitía justificar la desigualdad y de alguna manera ordenar la sociedad era el modelo económico, el modelo donde el mercado regula y donde aparentemente además también está el tema del mérito como la forma de surgir. Pero antes de hablar de por qué lo natural, ese título, se vuelve intolerable, ¿era tan real ese modelo? Y te lo pregunto porque cuando vamos viendo cosas como la concentración económica, como una competencia que no es tal, entonces, cuando vemos los casos de colusión, cuando vemos también que eso de que el mérito es bien relativo cuando alguien nace en una familia en que tienes oportunidades de tener estimulación, educación, acceso a bienes culturales, y alguien nace en una familia donde ni siquiera tiene garantizada la alimentación básica. O sea, nos vendimos un poco también, me hago cargo yo, la idea del mérito, por un lado, porque donde nace uno no es ningún mérito. Por supuesto. Y en un país donde tanto determina la cuna, no sé si determina, pero influye demasiado.
el mérito por un lado y el mercado por otro, ¿qué tan reales eran? Mucho, mucho. Yo creo que esto es un fenómeno mundial, ¿no es cierto? En que en los últimos, no sé, yo diría que desde el 89, digamos, desde la caída del muro de Berlín, desde el momento en que el capitalismo neoliberal se hace hegemónico, no solamente en la política, sino que también en la empresa, con la idea de la empresa friedmaniana y en la intelectualidad, se propuso la idea y se diseminó la idea, y esto de derecha a izquierda, que la educación era la palanca para la movilidad social, para el progreso social, y que era la palanca contra la desigualdad. Ya no era la lucha del proletariado contra la burguesía, ya no era la estatización, ya no era la planificación central, ya no era la tasa de impuestos, porque eso terminaba por excluir o por expulsar a los inversionistas, era la educación. Y todas las fichas se pusieron en la educación. Y efectivamente, como tú muy bien dices, como que nos perdimos de vista de que el sistema escolar no es capaz de lidiar contra las desigualdades de origen. Y además el sistema de educación es bien desigual. Esto de los prisioneros sigue vigente hasta hoy. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Pero además partamos de la base que la educación es un sistema que está fundado en la desigualdad. O sea, es un sistema que pone nota. Que reproduce además la desigualdad de origen. Claro, o la agudiza, dicen algunos. Yo diría que, digamos, por lo menos, digamos, la capacidad que tiene el sistema educacional, y esto no solamente en el caso de Chile, en el caso de Estados Unidos, que se supone que tiene un sistema educacional público muy bueno, la persona que entra en el sistema educacional, las diferencias que hay de los 5 años se reproducen cuando salen y entran a la universidad. La capacidad que tiene el sistema educacional para modificar esas variables que tú señalaste antes son muy tenues, son muy leves, son muy débiles. Eugenio, ¿por qué ahora? ¿Por qué, tú dices, por qué lo que parecía normal, se volvió intolerable y tienes una explicación que es distinta también de la que han dado otros analistas y que hablas también de hechos de contingencia y también de quién está a cargo en el fondo del país en el momento en que está? Sí, yo creo que hay muchos factores y yo tiendo a poner énfasis en factores más bien culturales. Yo creo que aquí tiene que ver mucho con esto que estamos comentando, de que de pronto esta idea de que mediante el esfuerzo y la educación y la inversión en educación, que muchas veces significaba hipotecar la vida de los padres y muchas veces significaba también hipotecar la vida de los hijos que se habían educado con crédito fiscal, que eso de pronto se convierte en un fraude, o por lo menos no tiene el rendimiento que se suponía que tenía que tener. Yo creo que, por otra parte, se expande una cultura igualitaria, de igualdad, en parte por la escolaridad, en parte por las redes sociales, en parte por la experiencia que todos tenemos en la vida cotidiana, y que se topa con una cultura oligárquica y una estructura oligárquica que frustra esas aspiraciones. Yo creo que esto también se nota muy fuertemente cuando sube este gobierno, con el estilo del presidente, con la historia del presidente de la República, con el equipo que lo rodea, que da la sensación de que vive en una cápsula que es completamente ajena a la vida cotidiana de la gente. Yo creo que este es un factor que influye mucho. ¿Y por qué lo eligen entonces? Porque somos velidosos, porque no somos consistentes nosotros en nuestras elecciones. Y lo elegimos. Y te lo digo porque los chilenos, cuando digo los chilenos me refiero, los votantes eligen Bachelet, eligen Piñera, eligen Bachelet, eligen Piñera. O sea, no. Absolutamente. O sea, reincidentes. Entonces, ¿por qué? Yo creo que claramente demuestra que andábamos en la búsqueda de algo que no encontrábamos, porque ya hace 10 años, cuando parte de Bachelet 1, ya como que esta promesa del modelo comenzaba un poquito a flaquear. Pero dijimos ya, la figura de Bachelet, primera mujer presidenta, nos va a sacar de esto, nos sacó bastante, nos permitió sortear crisis súper importantes, asentó la cultura esta igualitaria, sobre todo en la relación hombres-mujeres, pero dijimos, ¿qué tal si probamos con Piñera, que nos va a ofrecer crecimiento y seguridad? Fue una apuesta, pero no quedamos convencidos de eso. Volvimos a Bachelet, efectivamente, como tú dices, y Bachelet no hizo reformas estructurales, recogiendo un poco la bandera del 2011,
pero la ciudadanía le dio la espalda porque estimó que las reformas estructurales dañaban el crecimiento y sin crecimiento no hay movilidad social. Otra vez a Piñera, y a Piñera y a la derecha en general se le cobra el contado. Ese es el concepto, tú lo tienes en tu libro. Dice, a la derecha se le cobra el contado, en cambio a la izquierda, que tiene un relato distinto, una concepción y una conexión más emocional, no sé si estoy siendo tan fiel a tus palabras, pero es la idea que tú transmites, se le da más cuenta. ¿Cómo es eso? Yo creo, claro, pero lo que pasa es que la derecha, o particularmente Sebastián Piñera, hace promesas muy concretas para ser elegido, que es crecimiento y seguridad. Entonces es muy fácil pasar por caja. La centroizquierda o la izquierda promete dignidad, oportunidades. Eso es más difuso, dices que es más difuso y que a partir de lo cual es más fácil construir un relato. Y al final lo que mantiene unida a las sociedades son los relatos. Es como dice Piketty, a quien cito allí, es como son las historias que nos contamos para justificar nuestras desigualdades, porque con las desigualdades tenemos que convivir, no podemos hacerlas desaparecer. Ahora, tú también mencionas que en este proceso en que el modelo, o sea, el sistema económico y el mercado era el unificador social de este proyecto social, dice también que se fueron rompiendo ciertas redes, que se ha hablado también de ciertas redes del tejido social finalmente, que eran las especies, tú les dices airbags, y que en el fondo cuando viene lo del 18 de octubre, no teníamos estos airbags, no teníamos airbags como, no sé, la familia, porque padres e hijos se ven menos, están menos juntos, y las instituciones además en general. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue pasando? Porque hay la Iglesia Católica, referente en el tema de los derechos humanos en dictadura, con todos los casos de abusos sexuales completamente desprestigiada y con la reacción que tuvo frente a ellos. Entonces, ¿qué fue pasando ahí? Y fue también deteriorándose el barrio, los partidos políticos, se fue perdiendo la confianza en que los líderes jugaban a favor mío y que podían reformar las cosas para permitirme una vida mejor. Y comenzamos a ver a los líderes como personas que jugaban para ellos mismos. Ya hay también lo que yo menciono un poco en el libro, una desaparición de la figura paterna, esta figura normativa que nos lleva a postergar nuestras aspiraciones, que nos fija ciertos marcos para el deseo, aunque sea doloroso, aunque sea desgarrador, y por eso queremos matar a los padres, pero o sea, todo ese mecanismo de cohesión social como más fundamentales, más de fondo, fuimos dejando que desaparecieran o que se debilitaran porque pensamos que el mercado era suficiente. Entonces cuando el mercado comienza a debilitarse, porque ya no crecemos a los ritmos que crecíamos en el año 90, a principios de los 2000, todo el edificio se comenzó a tambalear. Ahora, uno se pregunta también, y dentro de los temas que tú tocas, está el tema del financiamiento ilegal de la política. Tú lo mencionas porque dices, hubo hartas alertas, como en Chernobyl, por ejemplo, haces el paralelo, hubo hartas alertas y va a lo largo del libro y menciona el 2011, también el 2016, el No Más AFP, el caso del feminismo también el 2018, con la marcha también el 2019. Mencionas el tema del financiamiento ilegal de la política, los casos de colusión. Todo esto parece no haberlo visto, o no sé, los dirigentes, pero la pregunta que quería hacerte respecto al financiamiento ilegal de la política, ¿cuánto afectó también? Yo creo mucho. Yo creo que afectó mucho. Que ojo, no es la primera vez, porque en el MOPGATE también hay un salvataje entre comillas, hay un acuerdo entre las élites, entre Longueira y Lago, en que se decide finalmente que el Servicio de Impuestos Internos haga un pronunciamiento en que dicen que no son tributables estos sobres con sueldo, que deben a los CIO. Entonces, no se arreglan ni no se hacen reformas de fondo, se hacen reformas de fondo, pero no hay castigo penal. Después viene el gobierno de Michelle Bachelet, se hacen reformas, algunas muy importantes, otras que no se hacen, o se hacen a media, y no hay castigo penal nuevamente. Claro, pero lo que pasa es que, como decía Marx, las sociedades se plantean aquellos problemas que realmente pueden resolver. Entonces, claro, en tiempo el MOPGATE parecía ser un problema sin resolver, como en un momento la presencia de Pinochet parecía ser un problema que no se podía resolver.
y por tanto lo toleramos. O como en un momento teníamos senadores designados, teníamos un sistema binominal. O sea, las sociedades van subiendo los estándares a partir del cual juzgan a su dirigente. Ya está claro la indignación con el tema del financiamiento ilegal de la política. Pero en el caso del... Sí, pero habíamos tolerado durante 12, 15 años formas bastante oscuras de financiamiento de la política. O sea, cuando veíamos las campañas, que eran ostensiblemente millonarias, ¿no es cierto? Porque veíamos a veces que las ciudades enteras eran inundadas por publicidad, y decía, ¿y quién se preguntaba? ¿Y qué periodista incluso se preguntaba, ¿de dónde sale este dinero? No costaba nada hacer el cálculo de cuánta plata había en la calle. Pero no, nos parecía normal. Hay un paso entre eso y descontarlo incluso en las empresas de impuestos. No, de acuerdo. Y hay otro paso en dictar leyes también. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto dañó todo mucho. ese escándalo a la confianza en las instituciones y el no castigo penal, además? Lo que es importante, a mi juicio, es cómo la sociedad fue cambiando sus niveles de su estándar, su nivel de tolerancia, y pasó a ser escándalo lo que previamente no era escandaloso. Es como lo que pasaba y lo que pasa hoy día con el movimiento feminista. Nos ha enseñado a que sea escandaloso lo que hasta hace mucho tiempo no nos parecía escandaloso. Mucho sí nos parecía escandaloso hace rato. Bueno, pero no hace tanto tiempo. Para cerrar, te voy a hacer la pregunta más difícil de todas, porque nos queda nada, pues tenemos que cerrar. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale bien? Me refiero en el sentido de que no sea igual la paz social a inmovilidad, ni a volver a una supuesta normalidad, y donde la violencia realmente no sea validada en ningún aspecto en una democracia, con todas las imperfecciones además que siempre tiene una democracia. O sea, mejore la democracia, se logre alguna ruta y no sea tampoco entendido la paz social como la paz en el fondo del cementerio, digamos. Sí, en ese sentido a mí me gusta el concepto de desborde, porque el desborde son digámoslo así, situaciones imprevistas, pero que nos permiten conocer cosas nuevas, nos permiten ver cosas que no habíamos visto, porque en general los humanos nos tendemos a buscar el confort y no hacernos preguntas demasiado difíciles. Y nos gusta vivir la vida como automáticamente, como si fuera todo natural. Entonces, esto nos cuestiona. Y yo creo que lo que ha venido haciendo la sociedad chilena está bien encaminado, en general. En lo que hemos venido haciendo con el proceso constituyente, que es, en cierto modo, reconstruir un relato que incorpore a grupos que se sentían excluidos del relato que teníamos, particularmente las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios. Me parece que las reformas que estamos haciendo van en buen camino. Me parece que en general, en la forma como hemos venido enfrentando incluso el tema de la violencia, que no va a desaparecer de un día a otro. Vamos a tener que irla conteniendo, vamos a tener que ir canalizándola. No va a extinguirse de un momento a otro, porque eso podría significar un tipo de represión que nos provocaría heridas realmente irreconciliables. Entonces, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, a la cual ahora se suma, hay que decir, el coronavirus, que nos obliga a otra nueva normalidad. Estamos sometidos a cambios muy importantes. Y vamos a seguir conversando de ellos porque se nos hizo súper corto el tiempo, así que te vamos a invitar en otra ocasión para volver a conversar de todo este proceso que vivimos. Muchas gracias. Encantado.